Y vamos a seguir viendo Génesis. Hoy vamos a ver desde el versículo número 9 hasta el verso número 19 del capítulo número 1, porque es lo que estamos viendo todavía, las primeras cosas que Dios hizo durante la creación. Y ahí donde está, le invito a que oremos juntos. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, gracias por este tiempo que nos vas a permitir poder aprender. Y gracias, Señor, porque sabemos que en tu voluntad está que escudriñemos las Escrituras y que de esta manera podamos aprender más acerca de tu voluntad hacia nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poner en práctica aquello que nos enseñes y te pido por cada persona que va a mirar este video, Padre, para que tú también seas obrando en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Muy bien, habíamos visto rápidamente algunas cosas. Dios ya había creado los cielos, la tierra, había hecho separación de la luz con las tinieblas. Habíamos hablado también acerca de que era necesario también que en nuestras vidas podamos aprender a separar la luz de las tinieblas. Ahora vamos a ver el verso 9 y 10 del capítulo número 1 de Génesis y vamos a llegar al tercer día de la creación y de hecho en este día hay bastante cosas que Dios hace. Dice así: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a la tierra, a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ok, habíamos dicho que antes habíamos hablado de separación y habíamos puesto esta analogía con una persona que llega a Cristo por primera vez con una vida desordenada, con una vida vacía, pero que luego el Señor hace resplandecer su luz en su vida y comienza a brillar en el sentido de que comienza a andar en luz, a andar con el Señor. Y de la misma manera vimos que una vez que comienza a andar con luz debe mantenerse allí y debe separar, aprender a separar lo bueno de lo malo, la luz de las tinieblas. Y vimos algunas cosas al respecto. Pero ahora es interesante que ahora Dios hace algo diferente. Dice una palabra exactamente al revés de esto y dice: júntense todas las aguas. O sea, todas las aguas que estaban dispersas mandó a juntarlas en un solo lugar. ¿Y por qué es interesante? Porque hay veces en que es necesario separar y hay cosas que es necesario separar, pero hay cosas que es necesario juntar, hay cosas que es necesario unir. Y una de las cosas que un creyente necesita, debe aprender a juntar, es precisamente a juntarse en comunidad con otros creyentes. Y hay un salmo, el versículo 1 del Salmo 133, que probablemente se lo sabe de memoria, y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces la idea aquí es similar también, coger al creyente y ponerlo en comunidad, pero en comunidad juntamente con otros creyentes. Y el versículo que nos presenta el Salmo aquí está con una idea aún mucho mayor de solamente los domingos encontrarnos con los hermanos o los días de culto. Eso es un tiempo pequeño, un tiempo de coinonía pequeño, pero el Salmo habla de habitar. Cuando habla de habitar, o sea, morar, vivir, no solamente se refiere a ese pequeño momento en que podemos vernos con otros hermanos, sino que tiene que ver más bien con una forma de vida entre los hermanos. Entonces nuestra costumbre como cristianos debería ser también procurar el vivir en armonía, en vivir de tal manera que las cosas que pasen entre los hermanos sean cosas bonitas, no solamente bonitas, porque el versículo habla con una palabra muy interesante, es la palabra armonía. Entonces, aquellos que han estudiado música entienden muy bien lo que es la armonía, ¿verdad? Agarran una pieza musical entre diferentes instrumentos y ejecutan la pieza en diferentes instrumentos, pero es la misma pieza y al final se escucha todo junto, se escucha bonito. Se escucha agradable, es una sensación buena para el oído. De la misma manera, en la iglesia los hermanos somos distintos. Uno hablará de una manera, otro de otra manera, otro será grande, otro pequeñito, uno flaquito, uno gordito, etc. Pero lo importante es que en medio de todo eso, todos debemos andar en un mismo sentir, como dice la palabra, y también unánimes en una forma de pensar. Y esa forma de pensar, lo que nos une justamente, no es nada terrenal, sino algo celestial. Y vivir en armonía es el hecho de que podamos vivir con nuestros hermanos, morar con ellos, pasar tiempo con ellos de tal forma que se produzca que en medio de la diversidad, pues podamos estar unánimes, podamos tener el mismo sentir.
y no ahondar en discusiones tontas que a veces no llevan a ninguna parte. Ok, y continuando con Génesis, necesitamos entender que Dios hizo esto de separar con una finalidad, de juntar ahora las aguas a un lado y la tierra seca por otro lado con una finalidad. La finalidad era justamente descubrir la parte seca de la tierra, la parte que se llama literalmente tierra, pero los geólogos, que son los que estudian este tipo de fenómenos, este tipo de cosas, llaman geósfera e hidrósfera. Geósfera es la parte de la tierra seca y la hidrósfera es todo el conjunto de las aguas, sea de mares, sea de ríos, de riachuelos, de cataratas, etc. Entonces todas estas cosas Dios las separó, las secó de lo húmedo y juntó todo lo que estaba que ver con las aguas. Ahora, continuemos por favor. Versos 11 al 13 de Génesis 1. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. La primera orden que Dios da aquí en este día, esta orden que vamos a ver aquí, es: produzca la tierra. Está mandando una orden directa al planeta, su propia creación. Y esto es interesante porque comienza ahora a decir qué es lo que va a producir la tierra. Está hablando de una característica de tres cosas diferentes. Primero dice hierba verde. Segunda cosa dice hierba que dé semilla. Y como tercera cosa está hablando ahora de los árboles, aquellos justamente árboles frutales, aquellos que van a dar fruto. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Vamos a ver rápidamente. Hierba verde es la primera vegetación, son los primeros brotes de la tierra, son los que llamamos las plantas criptógamas, son las que se reproducen por medio de esporas. Este tipo de plantas representan el 84% de la diversidad del mundo botánico. ¿Y eso qué tiene que ver? Ok. Dios tiene una forma de crear tan variada que dentro de su creación, precisamente Él da pincelazos de diferentes maneras y su creación tiene diferentes formas. Aunque vemos aquí que según su género, según su naturaleza, dentro de cada una también hay variedad. Y precisamente me llama mucho la atención esta parte que dice hierba verde, porque la palabra en el original es la misma palabra que se usa en el Salmo 23, cuando habla de los pastos verdes. Ese tipo de hierba, la que está en los pastos verdes, incluso los musgos, de ese tipo de hierba es lo que se refiere a lo que fue creado también en este día. La segunda característica, la segunda clasificación, digamos, es la hierba que da semilla. Son las plantas que ya tienen una estructura un poquito más compleja, ¿no? Tienen una semilla y la semilla es justamente su característica y es la que por medio de esa semilla da otra nueva planta igual que la original. Este tipo de plantas son los tomates, las uvas, el maíz, el trigo, etc. Y la tercera clasificación es los árboles frutales. Y cuando hablamos de árboles frutales estamos refiriendo a los árboles de tamaño grande, los árboles de tamaño pequeño, pero básicamente son los árboles que tienen fruto, ¿verdad? Y la característica es que en medio de ese fruto se encuentra la semilla, que como dijimos antes, producirá un árbol de la misma naturaleza que el original. Por ejemplo, manzanas, naranjas, mango, etc. Esta división es una división bastante simple, pero es una división bastante fácil de entender. Pero es importante que Dios pone a estos tres tipos de plantas para que todas ellas se reproduzcan. Y hay formas diferentes entre la hierba verde y el árbol frutal en que se pueden reproducir. Y es cuando comienza a ver el principio de la reproducción. Las semillas van a producir una planta o un árbol igual que el original, según su género, como dice aquí la Escritura. Y según su género, lo que estamos hablando aquí es la misma clase de plantas y árboles de los que provienen. Así que la idea de la teoría de la evolución, de que propone de que las especies fueron evolucionando en millones de años y todas esas cosas, no es real, no es lo que existe en la naturaleza.
porque las semillas tienen la información genética de una planta anterior y no va a dar una planta diferente. Si usted siembra mangos, usted hoy cosechará mangos, el próximo año cosechará mangos, y nunca va a cosechar manzanas del árbol de mangos. Así que eso, teoría y lógica hasta cierto punto de la evolución, es una de las cosas que aún se enseña. Pero científicamente también se ha comprobado muchas falacias en esta teoría. Y también cuando habla según su género, esta frasecita aparece 10 veces en el libro de Génesis. Y básicamente el significado es según su especie, que va a dar algo igual al original, nada más. ¿Se puede alterar? Claro, sí se puede alterar. De hecho, actualmente, ya hace un tiempo atrás, ya se ha alterado estas semillas con la finalidad de producir algo mejor. Usted ha visto que genetistas han hecho que algunas semillas den una planta un poquito diferente, con el fruto un poquito diferente, con la finalidad de ayudar al agricultor y todo eso. Y está bien, pero el resultado de esto es una mutación, no es lo original, porque ha sido alterado, tiene una mutación. Pero la realidad es que también nosotros muchas veces podemos tener este tipo de mutación. Por ejemplo, estamos viniendo a la iglesia, algunas personas dicen, estoy en eso del cristianismo, por ejemplo, vienen a la iglesia, pero al mismo tiempo están consultando al tarot. O de pronto viene a la iglesia y sale de la iglesia y luego voy a acomodar mi casa, voy a arreglarlo de acuerdo a los principios del Feng Shui y voy a poner aquí porque por esta razón y así. Ha llegado incluso a extremos que hay personas que yo les he preguntado, ¿cómo saben ustedes que Dios quiere que ustedes estén juntos? Dicen, no, es que nosotros vamos a estar juntos porque yo soy de tal signo, descendiente de tal planeta, y mi pareja es de tal signo, descendiente de tal planeta, y somos compatibles por eso. Todas esas cosas son mutaciones extrañas dentro del cristianismo. Y a veces cuando hay diferentes tipos de mutaciones aquí, en vez de iglesia, vamos a aparecer los sexos. Pero el asunto aquí es que debemos revisar que nuestro cristianismo sea bíblico y sea igual que el original. Tal como está en la Biblia, tal como la iglesia primitiva surgió, con las mismas doctrinas, con las mismas enseñanzas del Señor Jesús. De hecho, esa fue su orden, enseñar todas las cosas que Él nos ha enseñado, no lo que nosotros pensamos o deducimos simplemente, sino lo que Él nos ha enseñado. Esas son verdades absolutas que no se pueden cambiar. Así que nuestro cristianismo debe estar así, debe ser una semilla que contenga la palabra de Dios pura, tal como es. Y de esa misma palabra pura, tal como Dios la dijo, hay que decirle a alguien más, tal como Dios la dijo, sin poner ninguna mutación en medio. Y también me llama la atención que cuando Dios lanza su orden de que la tierra produzca, pues la tierra produjo. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente entendemos que Dios diseña y crea todo lo que ha estado creando por un orden que Él ya estableció. Dios crea y ordena también conforme a su palabra. Pero cuando dice produzca la tierra produce, significa que Dios habla y la creación responde. Y ese es el título ahora. La creación responde. Dios dice, haya la luz, y fue la luz. Dios dijo que se creen pues entonces los astros, ¿verdad? Después, y se crean. Y así sucesivamente todo lo que Dios dice pasa. Cuando Jesús estaba en la tierra también calmó la tempestad con su palabra. Punto. La creación responde. Pero a veces nosotros, la triste realidad es que nosotros como cristianos a veces no respondemos. Si Dios dice, por ejemplo, perdona y no perdonamos. O de pronto Dios está diciendo, ve y predica mi palabra y no lo hacemos. La verdad es que nuestra vida se va a ordenar solo cuando respondamos a la palabra de Dios. Si usted ha tenido alguna vez alguna pregunta como, ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué sigo haciendo las mismas cosas? Revise si está sujetándose a la palabra, si está obedeciendo tal y cual como Dios está diciendo, respondiendo a la orden de Dios, al llamado de Dios. Y también dice, pues aquí, y vio Dios que era bueno. Ok,
Dios sabe que es bueno. Otra vez hace una evaluación acerca de lo que realiza en este día y llegó a la conclusión de que es bueno. Y Dios puede catalogar estas cosas como bueno porque fue hecha por Él, por un Dios santo. La pregunta es, ¿qué tan buenas son nuestras acciones en cambio? Si en el momento de evaluar nuestras acciones podemos decir, oh, eso es bueno, o simplemente no lo es. Si nuestras acciones, lo que hicimos ayer, lo que hicimos hace una hora, fueran en este momento evaluadas delante de Dios, ¿cuál sería la evaluación? Continuemos, por favor. Veamos ahora los versículos 14 y 15, asimismo de Génesis capítulo número 1. Y dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Una vez más ahora vuelve a hacer la distinción entre el día y la noche, entre la luz y las tinieblas. Y en este caso ahora comienza a crear unas fuentes de luz diferentes. Ahora sí, las lumbreras que están en el cielo les dio una función. Y la función que les dio es servir de señales. Y tenían que servir de señales para las estaciones, dice, para los días y para los años. Señales en cuanto al tiempo, los días, las estaciones, los años. Después estas mismas señales iban a servir para el momento en que el hombre comience a sembrar, las estaciones, los días, los años. Estas mismas señales después van a servir para ayudarnos a medir el tiempo. Pero para nosotros como seres humanos y como el resto de la creación, cuando Dios hace el sol, por ejemplo, tiene sus beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios? Para los seres humanos el sol nos ayuda a activar, así como sintetizar y asimilar la vitamina D, algo que es de mucha importancia en la mineralización de los dientes y de los huesos, usted lo ha de saber. Además hay algunas otras ventajas. El sol ayuda a reducir la hipertensión, prevenir y controlar brotes de acné y otras funciones más. ¿Por qué lo estoy citando? Porque Dios siempre termina diciendo que es bueno. Para los animales también hay beneficios, también disfrutan, hablando del sol, de muchas de las ventajas que proporciona el sol. Al igual que nosotros, ayuda a activar y asimilar la vitamina D, regula los niveles de calcio y fósforo en la sangre y mejora notablemente la nutrición ósea y también colabora con la tonificación muscular de los animales. Y en las plantas, pues también se benefician de esta energía porque les permite la realización de los ciclos y procesos de vida. Y el sol realmente, si nosotros vemos ahora, nos ayuda mucho en el ciclo del agua. El agua que está aquí se puede trasladar allá por el proceso de evaporación y luego de condensación para que baje en lluvia. Y todas estas cosas son beneficiosas para nosotros. Y la idea de Dios desde el principio es crear la tierra y todo lo que estaba a su alrededor, todo lo que conllevaba esto también para nuestro beneficio, para el suyo, para el mío. Y la luna, por supuesto, también tiene su parte aquí, es muy importante, es esencial para las mareas, por ejemplo. Es el único satélite que tenemos nosotros como planeta. Mantiene la estabilidad del clima también y el ciclo de las estaciones. Y así hay muchos otros beneficios que pueden venir del tema de la luna. Y todas estas cosas Dios las hizo en un solo día. Pero a mí más me llama la atención la parte que dice que deben servir para señales. Y dijimos, sí, ok, para las estaciones, para los días, para los años. La pregunta es, ¿qué tan buenos somos para aprender a distinguir las señales que Dios ya ha puesto en nuestras vidas? Vamos a ver un momento lo que dice Mateo capítulo 17, los 3 primeros versículos, y dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, ¿cuándo no? Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir.
Las palabras de Jesús aquí son bastante fuertes y son dirigidas a los religiosos de la época. Comienza con los fariseos y los saduceos. Y la idea de estos dos grupos de personas es que tenían muchos conflictos con Jesús. Pero cuando leemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que está llena de señales. Llena de señales de Dios hablándonos de muchas cosas. Señales extraordinarias, sucesos extraordinarios, milagros gigantes que Dios ha hecho, pero también que nos sirven a nosotros para entender los tiempos, para saber los tiempos en que estamos, para saber también lo que Dios está advirtiéndonos de alguna manera. Y a veces nosotros, incluyéndome, nos ha pasado de que, voy a buscar una señal de Dios de esas, me voy a ir a una reunión de oración donde esté un profeta y ahí voy a recibir palabra de Dios. Y a veces podemos hacer esas cosas y decir, Dios, háblame a través de tu siervo fulanito de tal. Sin embargo, la parte más segura de la revelación de Dios se encuentra en la Escritura, se encuentra en su palabra. Y podemos distinguir muchas veces las señales de otras cosas, pero no lo que Dios ya nos ha estado advirtiendo durante mucho tiempo. Y aquí no es necesario decir, necesito discernimiento para entender la palabra de Dios. No, lo que necesita es simplemente abrir sus ojos, leer la palabra y aplicar. Así que muchas veces ignoramos todo este tipo de señales y eso trae también sus consecuencias después. Dios va guiando, pero también Dios va advirtiendo y su palabra es la principal fuente de enseñanza. Su palabra es la que nos va a decir sí aquí, no allá. En una escena de la famosa película Todopoderoso de Jim Carrey, no sé si usted la vio. Yo la vi hace mucho tiempo, así que no me acuerdo muy bien toda la película. Pero hay una escena que me acuerdo que iba justamente conduciendo por una carretera y andaba, como quien dice, hablando con Dios, quiero señales. Pero durante todo el camino estaba lleno de señales. El asunto es que no quiso verlas. Y ese es otro problema que a veces tenemos. A veces queremos, Dios, háblame de tal manera. Y, Dios le habla, pero no nos gusta. Y decimos, eso no ha de ser lo que Dios quiere. Y seguimos en busca de algo que Dios ya ha respondido. Así que es importante darse cuenta de las señales que Dios le está enviando. Y por supuesto, hacerle caso, no solo a darse cuenta, sino aplicarlas, obedecerlas. Continuemos, por favor. Versos 16 al 19 dice: E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Una vez más hay un recuento aquí. Dios ahora, la Biblia nos especifica, hizo la lumbrera mayor, el sol más grande para el día, la pequeña, la lumbrera menor dice para la noche, y asimismo las estrellas en el cielo, en el firmamento, aquellas estrellas que cuando miramos es increíble la cantidad de estrellas que hay y la diversidad que hay. Entonces, aquí lo que podemos entender, que cuando Dios continúa haciendo su creación, habiendo dicho, voy a hacer el sol, la luna, y ahora ya que las hizo, y nuevamente pone en la palabra, vamos a señorear en el día y en la noche. Y usted y yo somos hijos de Dios, que andamos en luz. En esta porción donde Dios nuevamente habla de separar la luz de las tinieblas, es un recordatorio de que no es algo que porque lo supe hoy, mañana ya funciona bien. Todos los días presenta nuevos desafíos. Todos los días presenta nuevas oportunidades, nuevos problemas. Pero también todos los días puede presentar nuevas decisiones importantes, nuevas tentaciones o nuevas cosas que aparecerán en nuestro camino y donde necesitamos una vez más recordarnos que nosotros somos del día y no de la noche, en el sentido de que andamos en la luz y no en las tinieblas. Y el Señor de la luz, por supuesto, nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, la idea aquí es que nosotros podamos recordar
de que si alguna vez ya aprendimos a separar la luz de las tinieblas, no nos confiemos en que porque lo hicimos una vez ya es suficiente. Porque los humanos somos muy fáciles de olvidar. Por eso es que los políticos en mi país ganan habiendo hecho cosas terribles un par de años atrás, porque la gente se olvida. Y como humanos somos así, nos olvidamos. A veces salimos de la iglesia y se nos olvidó el sermón. O lo hice bien hoy y mañana me olvidé cómo lo hice. Y es bueno que Dios los vaya recordando las cosas, porque nos ayuda a entender que está pendiente de nosotros. Nos ayuda a entender de que aparte que está pendiente de nosotros, le interesamos y por eso anda advirtiéndonos. No hagas esto, haz tal cosa, etc. Así que es una reafirmación en cuanto a poder aprender a separar la luz de las tinieblas. Y en este recuento del cuarto día de la creación, nuevamente existe esta idea de que el arquitecto del universo, el Señor Dios Todopoderoso, vio que era bueno. Y comienza el escenario a estar cada vez más listo para la creación del hombre, para que usted y yo entremos en acción en esta historia. ¿Cuál es la conclusión? Pues en primer lugar, no se olvide de habitar en armonía, no solo con los hermanos, en su casa, con su familia, en el trabajo donde usted está, pero especialmente con los hermanos en Cristo, porque de eso se trata precisamente el poder vivir los hermanos juntos en armonía, en permanecer armónicamente en nuestras relaciones. No estemos ahondando en discusiones que no tienen sentido muchas veces. Segunda cosa, si Dios habla, responda. El ejemplo de la creación es eso. Dios habló y la creación responde. Dios habla y el ser humano debe responder. Y por último, no pase por desapercibido alguna señal que Dios le haya estado dando. Oremos, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que necesitamos andar en la luz. Gracias por enseñarnos de que necesitamos también vivir en armonía junto con otros hermanos. Y gracias también, Señor, por enseñarnos de que tú continuamente pones señales en nuestras vidas y ayúdanos a poderlas mirar. Ayuda a que nuestros ojos, Padre, puedan mirar aquello que tú nos muestras. Señor, gracias por este tiempo, mi Dios. Gracias por perdonarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar presente. No se olvide suscribirse y luego seguiremos con el resto de enseñanzas de este libro. Que Dios les bendiga.